Vamos a ver ahora el tema 5, que es bases de datos. Tenéis estos apuntes en Word subidos a Classroom. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es la utilidad de las bases de datos? ¿Qué tipos de bases de datos hay? Aunque nosotros trabajaremos con Microsoft Access. Veremos que las bases de datos se construyen a partir de tablas con información y sobre esas tablas podemos realizar consultas, formularios e informes. Puesto que vivimos en una sociedad donde cada vez hay más información, se hace necesario almacenar esa información, guardarla para poder acceder a ella de una manera fácil y organizarla también fácilmente. Para esto surgen o se utilizan las bases de datos. Por bases de datos se entiende un conjunto de herramientas que permiten almacenar grandes cantidades de datos, manejarlos y gestionarlos. Estos datos van a tratar sobre un determinado tema. Podemos tener, por ejemplo, una base de datos de los libros de una librería, de los libros de una biblioteca, de los alumnos de un centro, de los listines telefónicos, de los contactos que tenemos en el móvil, de los clientes de una empresa, del stock que hay en el almacén de una empresa, etc. Podemos hablar de bases de datos locales cuando tenemos la información almacenada en el ordenador o de bases de datos online cuando accedemos a ella a través de bases telemáticas. Las bases de datos se pueden clasificar en dos grupos: bases de datos relacionales y documentales. Las bases de datos relacionales permiten tener los datos almacenados en tablas, en diferentes tablas, y poder trabajar con los datos de varias tablas conjuntamente y establecer relaciones entre ellos. Va a ser el tipo de base de datos con las que vamos a trabajar en este curso. Hay otro tipo de base de datos, que son las bases de datos documentales, que si en las primeras hay datos, lo que se almacena aquí son documentos. Y es lo que se gestiona. No sé, imaginad, por ejemplo, la base de datos documental de la prensa de diferentes periódicos de muchos años, ¿no? Y tienen cada artículo en un documento y cada uno de los registros de esa base va a ser un documento. Nosotros veremos las primeras. Dentro de las primeras vamos a utilizar el programa Microsoft Access, que viene dentro del paquete de Office. También existe la versión de software libre, que es muy similar, que es OpenOffice Base. Son los que utilizan los usuarios particulares o empresas pequeñas. Para redes corporativas, empresas más grandes o Internet, existen bases de datos como SQL, MySQL, Oracle, etc. Hay muchos tipos de bases de datos. Nosotros vamos a ver las relacionales. En concreto, Microsoft Access, la versión 2016, pero son muy similares a las anteriores, se puede trabajar de la misma manera en cualquiera de ellas. Una base de datos contiene o trabaja con estas herramientas: tablas, consultas, formularios e informes. La información la vamos a almacenar en tablas. Una base de datos puede tener varias tablas. Cuando nosotros queremos buscar información sobre unos determinados datos en esas tablas, podemos hacer una consulta. Si queremos presentar los datos de la consulta de una manera un poco más bonita, elaboraremos un informe. Y si queremos mostrar las tablas con todo el contenido que hay en la base de datos de una manera más bonita, podemos realizar un formulario. Iremos viendo esto poco a poco. ¿Vale? ¿Cómo es el entorno de Microsoft Access? Microsoft Access forma parte de Microsoft Office, como hemos dicho, aunque es un poco el gran desconocido. Todos utilizamos PowerPoint, Word y ahora también el Excel, pero este es un poco más desconocido. Si damos a abrir a base de datos, se nos abre un archivo nuevo y lo primero que nos aparece aquí es una tabla. Tenemos en la parte de arriba los
menús similares a los otros programas de Microsoft Office, archivo para imprimir, para crear un archivo nuevo, para guardar, opciones de inicio, crear, datos externos. Lo iremos viendo poco a poco. Aquí termino este vídeo. En el siguiente vídeo veremos los diferentes componentes que tiene una tabla y cómo podemos añadir elementos, quitar elementos, organizarlos, buscar información, etcétera.